Buenos días, nos encontramos con el director de la Facultad de Filosofía. Ya estamos conversando un poco sobre las preguntas, estas cuestiones acerca de filosofía del lenguaje, la clase del maestro Jesús Ayaquica, que es parte del examen. Pues maestro, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina, gracias por tomarse este pequeño tiempo para ayudarnos en este examen que estamos por responder, y pues de una vez darle la bienvenida aquí a la facultad. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por considerarme, y la bienvenida pues de verdad que también para ustedes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos con las preguntas. Con las preguntas, ¿qué es lenguaje? Pues lenguaje es todo. Sea consciente o inconscientemente estamos comunicando, sea un lenguaje escrito, sea un lenguaje verbal, sea un lenguaje con señas. El lenguaje tiene muchas implicaciones. Yo considero que lo más importante es en este aspecto que nosotros podamos decir teleológicamente, el lenguaje sirve para comunicar y para que nos comunique. Yo lo vería desde ese aspecto. La forma en la que nosotros tengamos la facultad de expresar de una forma clara, de una forma precisa y concisa, pues entonces ahí estaríamos hablando de un lenguaje en el que entraría una cuestión más racional. Si nosotros hablamos de un lenguaje, por ejemplo, matemático, allí el lenguaje es buscar la armonía que hay en el universo, representado en números o en signos numéricos, como lo intentó en su momento Pitágoras, ¿no? Para explicar cómo es la naturaleza. En la física, la naturaleza nos da muchas señales de cómo la fuerza de gravedad, ¿no? Que en su momento Aristóteles trató de explicar con el plano inclinado y la caída de los pesos. Y nosotros también tenemos que interpretar el lenguaje de la naturaleza a partir de esos conceptos científicos, de esa comunicación o de esos métodos que utilizamos para entender cómo se comunica la naturaleza con nosotros. El lenguaje entre nosotros, como seres racionales, el lenguaje interno, ¿no? Esa lectura hacia adentro, esa introspección. Entonces yo creo que el lenguaje como tal, pues dependerá de la disciplina filosófica como nosotros lo entendamos o lo querremos abordar para poderlo explicar. A mí el lenguaje en la filosofía me parece que es el camino como nosotros podemos entender el ser de las cosas, ¿no? Basado en la pregunta, en ese lenguaje de preguntas, en ese lenguaje de cuestionar. Entonces, así un concepto específico de lo que es el lenguaje es esa capacidad que se tiene para transmitir y recibir. ¿Cómo le ha servido a usted en su profesión? ¿Cómo lo ha experimentado? ¿Cómo lo ha aplicado? Pues yo, el comunicarme con las personas siempre ha sido, te digo, en esos sentidos, ¿no? En que esta cuestión de signos, al expresarlos o al exponerlos, se conviertan después en simbologías para que tengan una interpretación por ambas partes, y entonces ese lenguaje pueda crear algo, ¿no? Desarrollar algo. ¿A qué me refiero? Puede haber un lenguaje equívoco, ¿no? Donde todos en una palabra o en un signo podemos entender diferentes cosas, y en ese buscar la verdad necesitamos un lenguaje más unívoco, que pues, los positivistas lo trataron de aplicar en términos lógico-matemáticos, ¿no? Escuela de Frankfurt, Wittgenstein, no sé. Entonces, yo el lenguaje que procuro utilizar es el tercero, el analógico, ¿no?
un lenguaje que nos permita a nosotros, a partir de la analogía, expresarnos, y eso es lo que más me ha funcionado, ¿no? A mí el lenguaje matemático, unívoco, pues es muy estricto, pero cuando trato de comunicarme de una manera analógica, donde pongo algo con lo que podamos hacer referencia entre el yo y no yo, entre el ser, el no ser, entre las cosas que quiero que se puedan exponer. Entonces busco siempre una analogía como referente para poderlo expresar, ¿no? Muy bien. Y ya en general, en su vida, ¿ha sido esencial esta manera de comunicarse? ¿Ha utilizado, no sé, cuando estaba en secundaria, preparatoria, algún tipo de lenguaje con los compañeros, en una forma de entenderse e interactuar, algo por el estilo? Sí, en la secundaria pues siempre era el lenguaje coloquial. Lo que uno busca en la secundaria es tratar de encajar en algún grupo social, y entonces pues te encargas de ver cuál es la jerga de ese momento. Después ya, conforme vas avanzando, pues te vas dando cuenta que hay un lenguaje profesional para los trabajos, hay un lenguaje técnico, hablar con los de sistemas en lenguaje Java, HTML. Ellos ya también tienen sus propias metodologías de lenguaje. Hoy se habla de que hay lenguajes ya en emoji, ¿no? Que son 12 píxeles, 12 caracteres que hacen una figura, y a partir de eso pues, se forman lenguajes. El lenguaje que también me ha servido, el que promuevo mucho, es el lenguaje asertivo, la comunicación asertiva, comunicarse desde el yo, ¿no? Desde esa forma de decir las cosas en cuanto a que yo me responsabilizo de lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo trato de aplicar en la vida, ¿no? Sí, en cada contexto, en cada situación, pues, ha ido cambiando, se va adecuando, se va modificando, pero al final pues, tengo que ver cuál es el que mejor me funciona en cada una de las situaciones o en las responsabilidades en las que me esté encontrando, ¿no? Dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto, obviamente. Y pues obviamente la lógica pues es como algo muy básico para poder expresarlo de forma clara, ordenada, y que el mensaje llegue justo como quiero. Pues bueno, aquí vemos las importancias del lenguaje, no únicamente en que se, digamos, que se ponga únicamente en lo académico, sino que también puede servir en lo personal, en lo profesional, y pues también para relacionarnos en el medio en el que vivimos. Pues maestro, le agradezco mucho por su tiempo, por su participación aquí en esta clase de filosofía del lenguaje, y pues muchas gracias por recibir aquí en su oficina, y pues esperamos que tenga muy bonito día. Muchísimas gracias, que tengan una excelente clase y que sigan disfrutando y aprendiendo mucho con Jesús. Muchas gracias, maestro.